aquí arriba de su cabeza, ¿ven? Sí, se Miren cómo empieza a están. caer las piedras. ¿Cómo están? Ajá, mira cómo están las raíces. Sí, está a punto de... Mira esto. Le falta todavía un montón. Estas son, bueno, unos 5 o 8 minutos. No, 5 o 8 años más. Pero miren cómo están, son larguísimas, de hecho. Por eso es que no se ha caído todavía. El árbol lo empujó un poco las raíces. Al igual que allá, aquí también sucederá lo mismo y va a colapsar. Así sucedió con muchas áreas. Me preguntabas hace rato que, Sí. qué pasó, por qué se fueron, y cómo fue que se abandonó. Y bueno, lo que ven ahorita me va a ayudar como ejemplo para explicarles. En la versión oficial, y luego hablamos de lo demás. La versión oficial habla que ellos sobreusaron los recursos naturales, explotaron demasiado La madera. para crear los edificios. ¿Ven esto que está aquí? Sí. ¿Ves? Ya acabas. Ajá. Le llaman estuco. El estuco está hecho del mismo material que son las piedras. Esto es piedra caliza. La composición química es carbonato de calcio. Lo mismo que las conchas. Estos dientes, los huesos, carbonato de calcio. Ellos utilizaban la piedra, las conchas, las quemaban y se convierte en una polvo. Esto se mezcla con la savia. Usaban diferentes árboles, incluso el chicle, la goma, para hacerlo pasta. Se hacía una pasta y lo pegaban. Era lo que usaban entre los bloques y que cubría toda la piedra. Así hacían los jeroglíficos. Como era como una plasta, entonces nada más le daban la forma muy, muy fácil, muy suave. Entonces hacían todas las estructuras así, como si fuera barro. El estuco es muy suave. Para crear el estuco necesitaban 3 kilos de madera para 1 kilo de estuco. Entonces usaron toneladas de estuco y cortaron 3 veces más madera. Los árboles lo arrasaron toda la ciudad alrededor. No había árboles. Entonces así fue como se sobreusó, porque es 1400 edificios. Esta parte que estamos es una de las partes más antiguas. Las ruinas es lo más nuevo porque fue creado en el año 700 después de Cristo. Esta parte mucho más antes. Son alrededor entre el 400 y el 500. Y ellos usaban las piedras que habían aquí en las montañas. Conforme cuando creció la ciudad, comenzaron a traer las piedras de lugares más lejanos. Por eso los edificios antiguos, los arqueólogos los conocen porque las piedras son más grandes. Hay unas piedras así, enormes. ¿Cómo las movieron? Todavía no sabían los arqueólogos hace unos pocos años. Ahora entendieron cómo. Lo hicieron en pruebas de laboratorio porque dicen, los mayas no usaban la carreta. No había rueda. No teníamos caballos, ni vacas, ni bueyes, ni nada parecido. Puro maya. Ajá, los animales que estaban aquí no eran tan grandes así como para las carretas. Entonces, ellos las movían. Lo que hicieron, sí, usaron la madera. Pero no es para... Hay partes que las ponen y así lo van moviendo. Pero también hay la que acaban de descubrir recientemente, los cubren. Las piedras no las cortan así para arrastrarlas, llevan los pedazos de diferentes, los grandes, le ponen la madera alrededor, entonces solo lo empujan y va rodando. Ajá, entonces era mucho más fácil, le hacías así y ahí se va. La vida. Mucho más sí, lógico. Y así las movían desde lugares, iban rodando
La pasaba uno y el otro lo agarraba ya y, y así se la iban rodando. Sí, pero imagínate rodarla aquí. Está difícil. En subidas, No, en subidas se usaban otras cosas. De hecho, lo que hacían precisamente no agarraban las piedras de abajo, sino las de arriba, porque solo las dejaban caer, las de abajo ya no. Y la ciudad se construyó arriba, no abajo. Entonces las traían así de la montaña hacia aquí. Y bueno, de esa manera sobreexplotaron la naturaleza y se creó un conflicto, habían guerras. Entonces no había comida porque los árboles se fueron y eso produjo seca, ya la tierra no producía, no había lluvia, entonces tuvieron que dejar las ciudades y irse. Emigrar. Esa es la versión oficial. Sí. Pero ¿Y la real? hay algo más. Sí, sucedió así como dicen los arqueólogos, cierto, incluso se encontraron restos donde se puede comprobar de qué manera fue que sucedió, ¿no? Y en los escritos también. Pero esa no es la causa Principal. Así es, eso más bien es el efecto, porque hablábamos hace rato de ello. En las culturas, no solo la maya, hay una dualidad. Está la parte del dogmatismo y la parte de la sabiduría. El dogmatismo tiene conocimiento, pero no tiene entendimiento. Entonces crean superstición, una idea de la realidad. Entonces, estos era la parte de la destrucción, los que veneraban los dioses del Xibalba, del inframundo. La otra parte, la sabiduría, ellos tenían, además de conocimiento, entendimiento, lo cual les daba la sabiduría. Ellos eran los que llevaban los ciclos de la naturaleza, de los árboles, de la selva, de los hombres, los humanos, hasta de las estrellas, los planetas, las constelaciones. Entonces para ellos eran ciclos, como en un reloj. Están los engranes que se van uniendo y hacen ciclos más grandes y así y así. Lo mismo con los mayas, tenían los ciclos desde los más pequeños, uniéndose al otro, más grande y más grande. Esta parte de la sabiduría llevaba ese registro y es lo que más sorprende a los arqueólogos porque hay registros de 35.000 años atrás de eventos astronómicos que sucedieron y que ahora con la tecnología lo han comprobado y sí son ciertos, sucedieron. Incluso puedes ver en las pirámides, en Chichén Itzá, todo el reloj solar que hay, el templo de Kukulcán, sabían el movimiento del sol, los equinoccios, los solsticios. Toda esta parte era la sabiduría. Y ellos no luchaban, eran los constructores. La otra parte es la destrucción. Los dos juntos vivían haciendo la armonía. No eran contrarios, sino complementarios. Entonces para ellos no era bueno o malo. Era solo una parte de la fuerza de la naturaleza. La construcción y la destrucción, la luz y la sombra. Juntos hacían la formación del todo. Cuando comenzó el imbalance o la desarmonía, fue porque la parte de la sabiduría entiende que los ciclos se repiten y así como el hombre nace, crece y muere, también las civilizaciones, la cultura maya también estaba en el ciclo de morir, en su tiempo de terminar. Como todos los imperios. Y entonces la sabiduría entiende esto y no lucha en contra de ellos, solo fluye con los ciclos y se van. Esos son los que hablan los libros que desaparecieron.
porque hoy hay miles de mayas todavía y la lengua sigue viva. Por varios lados vas a ver que los mayas que todavía siguen aquí. Entonces, los mayas no desaparecieron. Los libros hablan de estas personas precisamente. Ellos abandonaron y los que quedaron era la parte de la destrucción. Entonces ahí ya no había balance y se rompió la armonía. Entonces solo fue destrucción, 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 como dicen los arqueólogos. Se acabaron las selvas, se secaron los ríos y ahí fue el colapso total de la civilización. Para mí esta es la parte que complementa lo oficial, porque lo oficial habla solo de una parte y la otra no se conoce. Y esto es porque pues en las tradiciones, vas a ver con los abuelos indígenas, hablan de esto precisamente, que están las dos fuerzas que cuando se separan, entonces se hace un imbalance y comienza el caos y es el fin de la civilización donde sucede, como muchas civilizaciones en nuestro planeta ha sucedido. Sí. No solo los mayas, en todos. Los cristianos, los romanos, los egipcios, todos. Y, los americanos, los alemanes. Ajá, sí, todos los imperios, estaban las colonias, luego después las colonias, pues ya, ahorita vivimos bueno, salió el socialismo, ahorita estamos en el capitalismo, ya viene el siguiente. El siguiente va a ser otra cosa. Entonces va a haber, como ahorita mismo incluso está la parte precisamente de la construcción y la destrucción. Aunque ahorita hay más destrucción.